Gracias, presidente. El Centro Democrático expresa su rechazo a esta iniciativa por razones tanto de procedimiento como de contenido. En primer lugar, las razones de procedimiento. Este estatuto, autodenominado Estatuto de la Oposición, pues no ha sido concertado con la oposición. Es un estatuto de la oposición sin la oposición. Se está haciendo por la vía rápida, por la vía del fast track, que es una vía absolutamente antidemocrática. Es decir, aquí hay una contradicción absoluta de términos. Se supone que este estatuto de la oposición es un estatuto que va a ampliar la democracia, a profundizar la democracia. Pues no hay tal, porque el mismo procedimiento que se está utilizando para aprobarlo rápidamente por la vía del fast track es esencialmente un procedimiento antidemocrático. Y es antidemocrático porque, concertado con las FARC, lo que se ha decidido es que el Congreso colombiano cede su capacidad legislativa, su iniciativa, su autonomía, su independencia al Ejecutivo, para que sea el Ejecutivo el que presente proyectos de ley, único que tiene la potestad para presentar iniciativas que previamente han sido concertadas con las FARC, y donde acá no se pueden introducir modificaciones como en el procedimiento regular, mediante la presentación de proposiciones que son discutidas y eventualmente apoyadas por la mayoría de los congresistas. Ese no es el procedimiento, sino que las proposiciones que se aceptan son las que el gobierno a bien tenga aprobar o aceptar. Es decir, la autonomía y la independencia del Congreso está por el suelo. De igual manera, esos proyectos al final, con alguna que otra proposición que el gobierno acepta, pues no se puede tampoco votar de manera diferenciada, artículo por artículo, que es lo que manda el procedimiento democrático, para que el Congreso, en su sabiduría, acepte algunos artículos y rechace otros. No, aquí hay que votar en bloque, porque es en bloque que solicita el gobierno que se acepten sus proyectos de ley y de reforma constitucional. Pero adicionalmente, es un procedimiento absolutamente irregular desde el punto de vista democrático, y que violenta la voluntad popular de los colombianos expresada en el plebiscito del pasado 2 de octubre, que precisamente rechazó este tipo de procedimientos. Y aquí estamos, adelantando estos procedimientos, aprobando a pupitrazo limpio las iniciativas del gobierno previamente concertadas con las FARC, en eso que llaman comisión de seguimiento, pero que realmente es una comisión de cogobierno, porque es el gobierno compartido con las FARC, que son los únicos que tienen la potestad de tener iniciativa legislativa para todos estos temas. El Parlamento convertido absolutamente en una notaría, convertido prácticamente en nada, en una oficina de registro, donde la autonomía de los congresistas elegidos por el pueblo pues no tiene ningún valor, porque, insisto, las decisiones al final las toma el gobierno nacional en concertación y en combinación con las FARC. Entonces es un remedio de democracia, es un procedimiento absolutamente antidemocrático, y con ese procedimiento supuestamente es que quieren ampliar la democracia vía cosas como este estatuto de la oposición. Por esas razones de procedimiento que nos parecen absolutamente contradictorias, estamos en contra de este estatuto. Pero no solamente por estas razones de procedimiento, que ya serían suficientes, sino obviamente también por razones de contenido. Porque esta es una reforma, esta es una propuesta absolutamente hipócrita y de alcance supremamente recortado. Aquí no se está yendo al fondo
del problema de la oposición, sobre todo si uno toma en cuenta lo que ha vivido la oposición política en Colombia en estos ya casi 8 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Para empezar, a la oposición le robaron las elecciones en el 2014, para empezar. No hubo ningún tipo de garantías, no hubo ningún tipo de respeto a la legitimidad y a la legalidad, a la institucionalidad. Desde el mismo comienzo, cuando surgió el Centro Democrático, le prohibieron ponerse el nombre que bien tenía, que se le hubiera dado la gana ponerse, ¿no? El Consejo Nacional Electoral prohibió que se le pusiera el nombre y prácticamente nos escogió el nombre. En una arbitrariedad, pues que no, esa sí no tiene nombre. Le demoraron los recursos, el anticipos para la campaña, y fue abrumadora la presencia de recursos públicos, desaforada la presencia de recursos públicos en los medios de comunicación, en una avalancha de propaganda descomunal que no había tenido antecedentes en la historia del país. Esas son las garantías de la oposición. ¿Corrige eso acaso este estatuto de la oposición? No corrige nada. ¿Acaso corrige el hecho de que los parlamentarios de la Unidad Nacional, de los partidos de la Unidad Nacional, fueran aceitados de la manera como fueron para hacer campañas en las regiones, con recursos públicos, a través de la denominada de manera tan cordial y tan simpática la mermelada, que no es otra cosa que el embolsillamiento de recursos públicos para fines privados? ¿Acaso este proyecto de la oposición corrige el uso de los recursos públicos para que sean utilizados en contra de los partidos de la oposición por parte de los partidos del gobierno? Para nada. Ahí ese tema no se toca. Lo discutimos en las comisiones primeras conjuntas, donde desarrolló el primer debate de esta iniciativa, y les entró por un oído, les salió por el otro a los voceros del gobierno. No, ese tema no se toca, ese tema es absolutamente intocable. Pues ahí están las verdaderas garantías de la oposición, como bien señalaba ya el senador Robledo en la anterior exposición. Esos son los problemas de fondo, los que hemos padecido como oposición política, el Centro Democrático y también el Polo Democrático, pero esto no lo corrige para nada. Aquí no hay una corrección de esos problemas de fondo que deberían ser tocados y deberían ser tratados de manera radical y de manera sustancial para que efectivamente el estatuto de la oposición brinde unas condiciones de igualdad, de equidad en la lucha política, en el juego político entre los partidos de la democracia, entre los partidos que un día son minoría, pero que se pueden convertir en mayoría jugando un juego que les garantice la equidad, la transparencia, la igualdad con los partidos que hoy son mayoritarios, pero que mañana van a ser minoría y van a pasar a la oposición. Eso no lo garantiza ese estatuto de la oposición. Por esas razones, de forma y de fondo, estamos en oposición y vamos a repudiar este estatuto. No creemos, insisto, que esto dé cuenta de ninguna manera de los problemas sustanciales que tiene la democracia colombiana y que se han vivido de manera tan aguda durante estos 8 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El uso desbordado de los recursos públicos, la corrupción, eso es una forma de corrupción, la corrupción política que se ha vivido aquí en dimensiones nunca antes vistas, la forma como se han arrodillado los medios de comunicación a través de la mermelada, a través del avasallamiento con esos recursos públicos en una propaganda absolutamente descontrolada. Eso es lo que se ha vivido en la oposición durante estos últimos 8 años y eso es lo que no corrige ese estatuto de la oposición. Sin embargo, de todas maneras, tal y como lo hicimos en las comisiones primeras, vamos a presentar algunas proposiciones que sabemos que el gobierno, que ya las rechazó. 2 minutos más, senador. Debe 3 minutos. Sabemos que esas iniciativas que ya presentamos en la primera ronda de las comisiones primeras
pues seguramente no van a ser aprobadas porque el gobierno ya no le gustaron, no le simpatizaron esas proposiciones, y como sabe que nosotros vamos a votar negativamente esta iniciativa, pues nos castiga no aprobándonos esas proposiciones. Tal y como lo hizo en la primera ronda, seguramente lo va a hacer en esta, pero vamos a dejarlas simplemente como constancias, no en la esperanza de que si son aprobadas van a ser la redención para la oposición en los años futuros, pero para al menos enmendar lo que ya está escrito en el texto de esta iniciativa. Y cuando haya la discusión del articulado, ojalá nos den la posibilidad de explicar una a una las proposiciones que tenemos para por lo menos enmendar un poco la plana y corregir algunos entuertos que están de bulto en esta iniciativa. Pero el Centro Democrático expresa, insisto, su rechazo a esta iniciativa porque se está tramitando de una manera con un procedimiento absolutamente democrático y porque tanto en su alcance como en su contenido no da cuenta de los reales problemas de la oposición política hoy en Colombia y deja las cosas prácticamente tal y como están, es decir, sin ningún tipo de garantías para la oposición. Gracias, presidente.